Hola amigos del Huerto Tropical, y el día de hoy vamos a empezar a atomizar los árboles con lo que se llama la fumigación de invierno o el dormant spray. Cuando están dormidos los árboles se sprayan con copper fungicide, que es un fungicida a base de cobre, y horticultural oil, que es un aceite especial para asfixiar todo lo que sean huevos de algún insecto que durante todo el invierno y el otoño estuvo invernando en las hojas o debajo de las hojas o en el tronco de los árboles, y eso lo que hace es que asfixia los huevitos, de manera de que no vayan a reproducirse en primavera y empezar a causar daños a los árboles. Entonces nosotros lo que hacemos, que aquí son 4 galones de agua, estamos agregando 4 cucharadas de este aceite, 4 cucharadas del fungicida y un chorrito de detergente de platos, solamente para que sea más fácil que esta mezcla se quede adherida a las hojas. La vamos a agregar aquí y vamos a cerrarlo. Y en lo que consigamos la batería de esto, se van a empezar a sprayar todos los árboles del huerto. Todos, tengan hojas o no tengan, yo los sprayo todos, empezando por unas rosas que tengo en la parte de frente de la casa. De esa manera prevenimos que, como les digo, crezcan hongos o insectos que son perjudiciales para los árboles frutales. Así que es algo que es bueno hacer justo antes de que empiecen a brotar, en el caso de los árboles que se duermen, antes de que empiecen o justo cuando están brotando, pero antes de que florezcan. Así que bueno, hacemos eso y ya les enseño. Nosotros usamos esta sprayadora o este atomizador porque tenemos muchos árboles, pero no necesariamente tienen que hacer un atomizador así. Pueden usar cualquier atomizador de botella, dependiendo de la cantidad de árboles que tengan. Lo que sí es que tienen que cubrir todas las hojas. La idea es que todas las hojas por detrás y por delante, o por arriba y por debajo, sean alcanzadas por el líquido, de manera de que ningún insecto o ningún huevito de insecto pues pase desapercibido. Los árboles que tienen más hojas pues se hace más complicado, porque tiene uno que estar pendiente de que la mayoría de las hojas sean alcanzadas por el líquido, pero ya una vez que llegan a los árboles que se durmieron, se hace más fácil, porque sencillamente es solamente que el tronco sea atomizado. Esto no, ¿verdad? Esto es verde. Todo, hasta las lechosas. Y atomizan todas las plantas que tengan, todos los frutales que tengan, de manera de que ninguno vaya a tener algún insecto o algún huevos o esporas, como les digo, que estén invernando o que hayan estado invernando durante el verano y el otoño, y que después vayan a estar creciendo y vayan a lastimar las plantas que sí fueron atomizadas. O sea, por eso es mejor atomizarlas todas. Y así hasta que terminen todo. Y bueno, así está ya la segunda tanda de árboles, porque todo eso ya alcanzó para sprayarlos a todos. Así que
La otra cosa que les quería decir es que esto hay que hacerlo. Yo lo hago justo después de que podo los árboles. Por ahí ya salió el video de la poda de los árboles. Y después les aplico la primera atomización del copper spray y del horticultural oil o el aceite para los árboles. Y en unas 2 semanas le volvemos a hacer una aplicación nueva. Mira a ver si está húmedo el tronco. Si no, vuélvele a aplicar. Pero no estoy seguro. Aplícale otra vez, mal no le va a hacer. Y le estaba diciendo que en 2 semanas hay que volverle a aplicar y ya. Solamente estén pendientes de cuando aplican esto, que no haya posibilidades de lluvia, porque si no va a lavar todo lo que le echaron encima. Es que por lo menos esté 2 semanas seco el árbol, solamente con el spray encima. Y esto de verdad que nos ha ayudado. Nosotros muy poco tenemos problemas con insectos, o hasta ahora hemos tenido muy poco problema con insectos en los árboles de fruta de semilla dura, sobre todo. No ha habido ningún problema de ramas perforadas por insectos o de tronco perforado, nada de eso, ni siquiera en las hojas. Así que sí nos ha funcionado muy bien hacer este tipo de tratamiento una vez al año en invierno, antes de que empiecen a despertar los árboles. Y bueno, ya nosotros terminaremos aquí con el resto de los árboles. No se olviden de suscribirse al canal si este tipo de videos es de su agrado. Y bueno, denle me gusta si les ha ayudado para algo. Y ya será hasta un próximo video. Hasta la próxima.